Vamos a mirar en este primer ejemplo sobre lo que es el teorema del seno, dos casos específicos. Uno donde debemos hallar el valor de uno de los lados faltantes y otro donde debemos hallar el valor de los ángulos faltantes. Bien, vamos a mirar entonces cuál se nos va a dar primero. Cuando nos entregan un triángulo cualquiera, entonces si vamos a trabajar a partir del teorema del seno del coseno, lo primero que nosotros debemos hacer es marcar el nombre de los lados y el nombre de los ángulos. Ellos pueden llevar cualquier nombre, pues lo vamos a nombrar con las letras A, B y C. En el caso de los ángulos, vamos a hacerlo con la letra mayúscula. Voy a decir entonces que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y que este es el ángulo C. Listo, lo podemos colocar en la posición que quiera. También se puede hacer A, B y C, bueno, como más lo deseen o como más convenga también. Ahora bien, cuando ya tenemos marcados los ángulos, vamos a marcar los lados, que los lados van a llevar el mismo nombre de su respectivo ángulo opuesto. Entonces, si este es el ángulo A, el lado opuesto al ángulo A, que vendría a ser este de 10 centímetros, va a ser mi lado A. Si este es el ángulo B, este lado de acá que mide 13 centímetros va a ser el lado B. Si este es el ángulo C, este lado que es contrario a C va a ser mi lado C. Y en uno de los tenemos así, entonces ya podemos aplicar el teorema del seno. Ahora, miremos qué es lo que podemos nosotros hallar o cuándo podemos utilizar este teorema del seno. Podemos usarlo si dentro de la información que nos están dando, que tienen que ser mínimo tres datos, nos dan el valor de un ángulo y su respectivo ángulo opuesto. Entonces, como acá me dan el ángulo y su respectivo, perdón, su respectivo lado opuesto, podemos utilizar la ley del seno que nos dice que el lado A dividido entre seno del ángulo A va a ser igual al lado B dividido entre seno del ángulo B, y esto a su vez va a ser igual al lado C dividido entre seno del ángulo C. Pues obviamente no vamos a utilizar las tres al mismo tiempo, sino que vamos a tomar las dos que necesitemos. Y acá me dan el ángulo A, me dan el lado A y me están dando el lado B. Quiere decir que en ese momento nosotros podemos hallar el ángulo B. Vamos a tomar entonces solamente estos dos y vamos a empezar a sustituir. Entonces me dice, lado A, que son 10 centímetros, dividido entre seno del ángulo A, que es, lo vamos a meter entre paréntesis, 47 grados, va a ser igual a el lado B, que en este caso nos dice que son 13 centímetros, dividido entre seno del ángulo B. Muy bien, entonces ya para resolver esto, vamos a despejarlo. Pues aquí la incógnita la tenemos en ese momento, o sea, en el denominador no podemos tenerla acá, sino que debemos pasarla hacia el numerador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seno de B que está dividiendo va a pasar a multiplicar a 10 centímetros, que lo tenemos acá al lado izquierdo, y seno de 47 grados lo vamos a pasar a multiplicar a 13 centímetros. Entonces esto me quedaría 10 centímetros multiplicado por, que voy a utilizar el punto con multiplicación, seno del ángulo B va a ser igual a 13 centímetros, que es lo que ya tenemos en este lado, 13 centímetros, multiplicado por seno de 47 grados. Seno de 47 grados. Muy bien, como nosotros necesitamos despejar al ángulo B, entonces vamos a dejar toda esta expresión seno de B solita y estos 10 centímetros que están multiplicando a seno de B los vamos a pasar a dividir. Entonces va a quedar que seno del ángulo B va a ser igual a 13 centímetros multiplicado por seno de 47, que era lo que ya teníamos al lado derecho, seno de 47 grados, dividido entre 10 centímetros. 10 centímetros. Ahora, centímetros con centímetros se van a cancelar.
Y para despejar en este caso el ángulo, no vamos a resolver todavía nada de lo que hay acá. Para despejar este valor de este ángulo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el arcoseno de la expresión. Entonces, el ángulo B va a ser igual al arcoseno, que lo podemos denotar como seno elevado a la menos 1, y dentro del paréntesis colocamos entonces la operación que tenemos aquí a este lado derecho de la ecuación. 13 multiplicado por seno de 47 grados dividido entre 10. Ahora, este proceso que tenemos acá, para llevarlo a la calculadora, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar o vamos a presionar primero la tecla Shift, luego vamos a presionar la operación seno, luego vamos a abrir paréntesis, vamos a colocar 13 por, volvemos a colocar la razón trigonométrica seno, y entre paréntesis el valor del ángulo. Siempre recomiendo colocar entre paréntesis el valor del ángulo para evitar problemas con algunas calculadoras, dividido entre 10. Listo. Esta es la manera entonces como lo vamos a hacer. Aquí cerramos el paréntesis. Esta es la manera como lo vamos a escribir o como lo vamos a hacer dentro de la calculadora, que nos debería quedar entonces sin a la menos 1, abre paréntesis, 13 por sin de 47 grados dividido entre 10. Ahora, si bien no les aparece la tecla Shift, hay algunas, dependiendo de la calculadora, si no les aparece la tecla Shift, puede que les aparezca una tecla con estas siglas, o puede que les aparezca una tecla que venga de esta manera, que es la que nos va a dar la operación del arcoseno, es decir, esta que nosotros necesitamos acá. Muy bien, cuando resolvemos esto en la calculadora, voy a hacerlo en la mía, Shift, Shift seno, abro paréntesis, 13 por seno, abro paréntesis, 47 grados, cierro paréntesis, dividido entre 10, cierro paréntesis, es igual a 71,94. Pero entonces ah, nosotros podríamos aproximar esto a 72 grados, ¿listo? Entonces, el ángulo B va a ser igual a 72 grados. Bien, entonces acá colocamos nuestro resultado, 72 grados. Vemos que esto pertenece entonces a este ángulo B. Ahora, para hallar el ángulo que a nosotros nos falta, que vendría a ser el de acá, recordemos que existe una propiedad en los triángulos dentro de la geometría plana, y es que siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180. 47 más 72 más el ángulo que nos falta acá nos tiene que dar 180. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el ángulo C? Pues simplemente a 180 vendría a ser la suma de todo, le vamos a restar los dos ángulos que ya tenemos, que son 72 grados y que es 47 grados. Y en ese caso entonces el ángulo C va a ser igual a 180, 61 grados. Y aquí entonces ya tenemos el primer ejemplo sobre ley del seno, que es un procedimiento a través del cual podemos hallar un ángulo faltante.